Como cocinero, ¿cuál es su mejor virtud? Pues que me gusta trabajar en equipo. Creo que esa es la mayor virtud y una de las grandes razones por las cuales somos exitosos es porque no creo en el chef como alguien omnipotente y omnipresente. Creo que las estructuras tienen que ser más horizontales y creo que todo el mundo juega un rol y evidentemente mi rol principal como jefe de cocina no es cocinar yo bien, sino hacer que mis cocineros cocinen bien. ¿Cuál es su peor defecto? Soy bastante desorganizado y me canso rápido. Me canso rápido de lo mismo. Me gustaría poder tener un poquito más de estabilidad en ese sentido. O sea, como que necesito siempre algo nuevo. En su profesión, ¿qué es lo que le irrita más? Me irrita que no haya reconocimiento para todos en la industria. Creo que, por ejemplo, el caso de los productores necesita muchísimo más reconocimiento. Creo que hay demasiado centralismo en torno al chef y poco hacia los muchos otros aspectos de un restaurante. ¿Usted sigue siendo cocinero o ahora es ya más un empresario, en relaciones públicas, un directivo? Y ya usted lo acaba de decir, que otros cocinen lo que yo creo que hay que cocinar y como yo creo que hay que cocinar, pero yo ya no cocino. ¿Ha dejado ya de ser cocinero? Pues cocino cada vez menos. Creo que mi rol en la compañía sí es, o sea, si lo ves en términos de tiempo, la mayoría de mi tiempo estoy pues básicamente como el director de la empresa, pero nunca dejaré de ser cocinero, ¿no? O sea, creo que la cocina es algo que, como te decía, naces, ¿no? Y entonces si naces cocinero, pues no puedes dejar de ser cocinero nunca. Y es algo que disfruto muchísimo. Lo hago en mi casa de vez en cuando y en los eventos y es algo que me gusta hacer, es algo que disfruto muchísimo, que no me gustaría. Usted ha manifestado en una entrevista hace años que dijo: me identifico con la izquierda, pero como ciudadano. Y normalmente, a diferencia, por ejemplo, de José Andrés, el cocinero hispanoamericano, que es muy combativo contra Trump, usted no está ahí. ¿Ha pensado alguna vez en jugar un rol más importante dentro de la política mexicana? Pues es que creo que como cocinero mi principal responsabilidad es que el restaurante esté bien, ¿no? O sea, entiendo que hay consecuencias del éxito del restaurante y que eso me pone en un lugar mediático, ¿no? Pero la política no creo que sea lo mío. Me gusta mucho, la disfruto, estoy al tanto de lo que sucede tanto en México como en otras partes. Tengo, como dije en esa entrevista, una postura muy clara de mis ideales, sí, pero no creo que yo sería un buen político. Creo que soy medio dictador, así que no es lo mío. ¿Está esperanzado con AMLO? Creo que México necesitaba un cambio de timón. Como te digo, me identifico mucho con la izquierda. Creo que AMLO en ese sentido pues tiene unas ideas que se alinean más hacia lo que yo quiero, pero también creo que ha cometido unos errores importantes, ¿no? Entonces, digamos que todavía no pierdo la esperanza. Vale. Otra cosa que no sé si me sorprendió, pero lo tengo aquí apuntado sobre su cocina, dice que, pero que no solamente sobre su cocina, también es en el fondo política, que decía: tenemos que sanear nuestra mexicanidad. Y esto me recuerda a esa frase que dice: pobres mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Es eso de lo que se trata? De quizás eliminar ese famoso también, que va contra, no sé si va contra los españoles, sí, discúlpeme, pero el malinchismo. Es que yo creo que México hasta hace muy poco se ha dado cuenta de lo sofisticado y elegante que es, y creo que nos medíamos mucho contra lo que estaba sucediendo afuera, sobre todo en términos de gastronomía, y no nos habíamos dado cuenta de lo rico que somos. Y en ese sentido, pues
básicamente veíamos, o sea, tomábamos las referencias europeas, ¿no? En términos de restaurantes como por ejemplo, si tú ibas a celebrar tu cumpleaños cuando yo era chico, pues siempre ibas a un restaurante francés o italiano, nunca irías a un restaurante mexicano porque pues, era una ocasión especial. Y esa estética, pues básicamente nosotros la relacionábamos con algo mejor. Y en ese sentido, pues la frase de sanear la mexicanidad tiene que ver con reconocer, ¿no? Que no solamente que somos diferentes, sino que también, o sea, que estamos que esa estética está a la altura de lo demás. Y usted, le guste o no le guste, es ya historia, está en la historia de México, ha inventado ni más ni menos que el mole madre, la masa madre, el mole madre. Sí. ¿Le da vértigo la historia? Pues la verdad es que cuando haces un plato o una receta no tienes eso en la cabeza. Creo que, o sea, no queríamos cambiar la historia del mole, ¿no? Básicamente lo que estábamos haciendo es tratar de hacer el mejor mole que podíamos. Y la tradición popular te dice que el mole sabe mejor en recalentado. Entonces decidimos recalentarlo todos los días para que siempre estuviera mejor. Y es una idea tan sencilla como eso, ¿no? Es tratar de utilizar la tradición y el conocimiento popular para hacer un mejor plato. Y eso es lo único que teníamos, pero no teníamos intención de cambiar la historia. Enrique Olvera, ¿qué tipo de seductor es? ¿Qué tipo de seductor? Sí, ¿qué tipo de seductor? Me gustan las cosas despacio. Soy slow dancer. De cachetito, decía la abuela. Usted es, por lo que me ha dicho y por lo que yo he leído, uno de los pocos cocineros, quizás muchos cocineros, que ha conseguido mantener una estabilidad familiar. Ni se ha divorciado, ni se ha dejado a los hijos, ni nada, pero ¿ha tenido tiempo de disfrutar de sus hijos, por ejemplo? ¿Y cómo ha logrado esa estabilidad familiar? Pues lo logro porque me encanta, ¿no? Yo creo que mi parte favorita de la vida es ser papá. Estar con mis hijos es mi mayor alegría. Y sueño con estar con ellos todo el tiempo. Entonces lo disfruto mucho y es algo que realmente me encanta, ¿no? Y también la estabilidad que me da Alegra, ¿no? Es algo que me permite poder estar viajando por todas partes. Usted es un hombre de éxito, pero ¿a quién le llora sus fracasos? ¿A quién le lloro mis fracasos? Pues mis padres son todavía mi piedra angular, ¿no? Tengo la fortuna de que mi papá se retiró el año pasado y está trabajando ahora con nosotros y estar cerca de él siempre me ha dado muchísima estabilidad y él es con quien me acerco cuando necesito consejo o cuando necesito apoyo. Alguien, de hecho una mujer, una periodista, le definió como filósofo reflexivo y profundo. ¿Se siente identificado con esta definición de usted? No sería yo la persona indicada. Venga, no sea modesto. Para poder decir eso. Me gusta entender el significado de las cosas. Así lo dejamos. Bien. Eso es mucho Platón.